Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de noticias del mundo del espectáculo. Espero que se encuentren todos de maravilla el día de hoy, llenos de energía y listos para sumergirse en el fascinante y a menudo sorprendente universo de las celebridades. Prepárense porque traigo una noticia que, créanme, va a hacer que muchos de ustedes se queden boquiabiertos, con la mandíbula hasta el suelo, y discutiendo apasionadamente en la sección de comentarios. Si siguen de cerca la vida y obra de nuestros actores turcos predilectos, especialmente aquellos que se robaron el corazón de medio mundo con su química en pantalla, esa conexión que nos hacía suspirar y creer en el amor verdadero, hoy tengo un bombazo para ustedes. Hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, sí, los mismos que protagonizaron la exitosa, la icónica, la inolvidable serie Erkenci Kuş. ¿Recuerdan la chispa, la pasión desenfrenada, esa conexión innegable que traspasaba la pantalla y nos hacía sentir parte de su historia de amor? Pues parece que esa chispa, aunque haya pasado tiempo y sus caminos hayan tomado direcciones aparentemente distintas en el plano profesional y personal, podría estar a punto de encender una llama mucho más grande, una llama de compromiso. Y lo más sorprendente de todo es cómo ha llegado este posible anuncio, porque no viene directo de ellos, no es un tuit romántico, ni un posado conjunto en Instagram, sino a través de una fuente inesperada y francamente bastante formal y protocolaria. El abogado. Sí, han oído bien. Un comunicado emitido por el equipo legal de Demet Özdemir. Así que antes de adentrarnos en los detalles jugosos, en las implicaciones, en las reacciones que esto seguramente ha desatado, los invito, como siempre, a que si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo y activen esa campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras primicias, nuestros análisis y nuestras exclusivas. Empecemos con este drama que promete ser mejor que cualquier telenovela, con giros de guión dignos de Hollywood. Y es que, señoras y señores, la noticia que ha estallado en los medios turcos como una bomba de relojería y que ya ha dado la vuelta al mundo, provocando un auténtico terremoto de especulaciones y esperanzas renovadas, es que Demet Özdemir, la encantadora y carismática Sanem de Erkenci Kuş, esa actriz que ha conquistado corazones con su talento y su belleza, podría estar dando un paso decisivo hacia el altar, y nada menos que con su CEO protagonista, su inseparable compañero de aventuras románticas en pantalla, Can Yaman. Pero, ¿cómo sabemos esto? ¿En qué se basan estas afirmaciones que están revolucionando las redes sociales y los foros de fans? Bueno, aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y se disipa la niebla de los rumores para dar paso a una información con tintes oficiales, aunque inesperada. Según informaciones que circulan con fuerza y que parecen emanar de fuentes muy cercanas a la actriz, ha sido el abogado de Demet, o más bien, una comunicación oficial que emana de su equipo legal, la que ha lanzado la bomba. La frase clave, la que ha resonado con fuerza en todos los medios y ha sido traducida al español con gran interés, es contundente y directa: es hora de casarse. Imaginen la escena. Mientras todos esperábamos un anuncio romántico tradicional, un post conjunto lleno de corazones y declaraciones de amor en redes sociales, o quizás una declaración apasionada y emocionante en una entrevista exclusiva con algún medio de renombre, resulta que la señal, la gran noticia, llega de una manera tan formal, tan legal, tan poco convencional para el mundo del espectáculo. Esto nos lleva a una profunda y apasionante especulación sobre el contexto y las motivaciones detrás de este comunicado. ¿Es acaso una respuesta directa a la presión mediática incesante y a los constantes rumores sobre su vida personal que suelen rodear a figuras de su calibre? ¿Podría ser un movimiento estratégico para redirigir la narrativa o para cerrar cabos sueltos en su vida privada? ¿O simplemente es una forma muy peculiar, muy turca quizás, de expresar un deseo de futuro, una intención clara y firme de dar un paso importante en su relación, pero a través de un canal que garantice seriedad y oficialidad? La verdad es que la incertidumbre, lejos de ser frustrante, es lo que hace este asunto tan fascinante y digno de análisis en nuestro canal. Nos permite desmenuzar cada posible interpretación y entender las complejas dinámicas del mundo del entretenimiento. Para quienes no están tan familiarizados con la magnitud de su fama o con la historia detrás de Erkenci Kuş, es importante recordar que Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron, casi de la noche a la mañana, en la pareja favorita de Turquía y, rápidamente, de muchos países del mundo, después de protagonizar juntos esta exitosa serie. Su química en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que era imposible no shippearlos en la vida real. Los rumores de un romance entre bambalinas no tardaron en surgir, alimentados por las miradas cómplices, los gestos de cariño y la evidente conexión que parecían compartir fuera de cámaras.
Aunque su relación en la vida real nunca fue confirmada oficialmente de manera duradera o pública, la admiración mutua, el respeto y un profundo cariño siempre estuvieron presentes, a menudo visible en sus interacciones y declaraciones. Incluso después de terminar la serie y tomar caminos profesionales distintos, han sido vistos juntos en eventos, han intercambiado palabras de apoyo y sus interacciones en redes sociales a menudo han reavivado las esperanzas de sus miles y miles de fans, que suspiran por una reconciliación o, mejor aún, por una confirmación de que su amor trasciende la ficción. La posibilidad de que ahora estén considerando dar este paso tan importante en sus vidas, de casarse, es algo que ha puesto a todos en un estado de euforia contenida, esperando ansiosamente más detalles. Ahora, analicemos a fondo el porqué de este comunicado a través de un abogado. En el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, la vida privada de los actores y actrices suele ser un foco constante de atención mediática, un circo en el que cada detalle es escrutado y cada rumor es amplificado. Los medios, los paparazzi y las redes sociales buscan sin cesar información sobre sus relaciones personales, sus amistades, sus rupturas y sus reconciliaciones. Los rumores, las especulaciones y las preguntas sobre sus vidas sentimentales son pan de cada día y a menudo se convierten en el tema principal de conversación, eclipsando incluso sus logros profesionales. Es posible que la presión mediática sobre Demet y Can, o al menos sobre Demet en este caso, haya llegado a un punto crítico, a un nivel tal que sintieron la necesidad imperiosa de comunicar algo contundente, algo que pusiera fin a las conjeturas y que estableciera una verdad oficial. Y quizás la forma más eficaz, aunque poco convencional y para muchos sorprendente, de hacerlo, de asegurarse de que el mensaje sea tomado en serio por el público y los medios, y no se pierda entre la maraña de rumores infundados, sea a través de un canal oficial, serio y con peso legal, como el de un abogado. Podría ser una manera de decir, de forma indirecta pero poderosa, esto es serio, esto es una decisión meditada y estamos comunicándola de forma formal y oficial a través de nuestros representantes legales. También debemos considerar que en algunas culturas, y especialmente en el ámbito de las celebridades que operan bajo escrutinio público constante, las cosas se manejan de maneras muy específicas y a veces complejas. Quizás el abogado de Demet estaba respondiendo a alguna consulta directa de un medio importante, o quizás estaba haciendo una declaración preventiva o para acallar otras especulaciones menos favorables o más dañinas. La frase "es hora de casarse" es bastante directa, concisa y poderosa en su significado. Podría interpretarse de varias maneras, cada una con sus matices. Por un lado, podría ser una señal inequívoca de que Demet está lista para dar este paso tan importante en su vida personal, y que asumiendo que la comunicación es sobre su relación con Can, él está, o debería estar, en la misma sintonía y dispuesto a avanzar. Por otro lado, y esto es puramente especulativo, podría ser una respuesta a una situación específica, como por ejemplo, si hubo rumores recientes de que se habían distanciado, de que su relación no iba bien, o de que uno de ellos estaba explorando otras opciones. En ese caso, un comunicado así, enviado a través de un canal oficial, sería una forma muy efectiva de afirmar lo contrario, de desmentir indirectamente los rumores negativos y de dar una noticia positiva y emocionante que cambie el rumbo de la conversación mediática. Piensen en la repercusión que esto tendría, el impacto global. Una boda entre Can Yaman y Demet Özdemir sería, sin lugar a dudas, uno de los eventos mediáticos del año, si no de la década, en el ámbito de las celebridades turcas. La expectación generaría un interés global tremendo, trascendiendo las fronteras de Turquía y llegando a todos los rincones del planeta donde sus series han sido un éxito. Los fans de Erkencikus, esa legión de seguidores que se enamoró de la pareja en la pantalla y que ha seguido de cerca sus vidas, han estado esperando esto durante años, alimentando su esperanza con cada pequeña interacción. Y ahora, con esta comunicación, esa esperanza se ha renovado con una fuerza inesperada y desbordante. Podríamos especular también, con la licencia que nos otorga nuestro rol de analistas del espectáculo, sobre los motivos detrás de este posible matrimonio. ¿Se trata de un amor verdadero e incondicional que ha superado el tiempo y las distancias? ¿Es una decisión meditada y completamente mutua, fruto de un profundo entendimiento y un deseo compartido de construir un futuro juntos? ¿O hay algún otro factor en juego, alguna circunstancia personal o profesional que haya influido en esta decisión en este momento particular? Lo que sí es seguro e innegable es que la vida de estas dos estrellas es una constante fuente de interés y fascinación para el público. Su talento excepcional en la actuación, su carisma arrollador que cautiva en cada aparición y, por supuesto, su vida personal,
que a menudo se convierte en tema de debate, capturan la atención de millones de personas alrededor del mundo, que se deleitan con cada detalle de su trayectoria. Es importante recordar, y esto es crucial para mantener la objetividad, que si bien la noticia es muy fuerte, y la frase proviene de un canal que le otorga un peso considerable, todavía no hay una confirmación directa y explícita de Demet Ocan sobre sus planes de boda o sobre su estado sentimental actual. Sin embargo, el hecho de que la información provenga del círculo legal de Demet, de un comunicado oficial emitido por sus representantes, le otorga un peso y una credibilidad que no podemos ni debemos ignorar. En el complejo mundo de las celebridades, los abogados a menudo actúan como portavoces o emisarios en asuntos delicados, manejando la comunicación de manera estratégica y oficial para proteger la imagen y la privacidad de sus clientes. Por lo tanto, es muy probable, casi seguro, que haya algo de verdad muy sustanciosa en estas informaciones. Imaginemos la narrativa que rodea a esta posible boda, una historia digna de ser contada en una superproducción de Hollywood. Demet Özdemir, la actriz que conquistó al público con su sencillez, su autenticidad y su talento innato para transmitir emociones. Can Yaman, el galán que ha robado suspiros a lo largo y ancho del globo con su atractivo físico, su personalidad magnética y su proyección internacional. Juntos protagonizaron una de las series románticas más exitosas y comentadas de los últimos años, creando una conexión en pantalla que traspasó la ficción y se instaló en el imaginario de sus fans. Y ahora, años después, su conexión, ese vínculo especial que nació en el set de rodaje, parece estar apuntando hacia un futuro juntos, hacia una consolidación de su relación en la vida real. Es una historia digna de una película, ¿no creen? Un cuento de hadas moderno que se está escribiendo en tiempo real ante nuestros ojos. Además, el tema del momento adecuado para casarse es algo que muchas parejas, famosas o no, se plantean y discuten a lo largo de su relación. La frase "es hora de casarse" sugiere, de manera implícita pero poderosa, que han llegado a ese punto en sus vidas, ese umbral en el que sienten que están listos para comprometerse de por vida. Quizás después de haber desarrollado sus carreras individualmente, haber vivido otras experiencias, haber madurado personal y profesionalmente, ahora sienten que es el momento perfecto para unir sus caminos de manera definitiva. Es un indicativo de madurez, de estabilidad emocional y profesional, y de un deseo profundo y sincero de construir un futuro juntos, de compartir proyectos de vida más allá de los escenarios y las pantallas. Por otro lado, la atención mediática, aunque puede ser beneficiosa para la promoción y la visibilidad, también puede ser un arma de doble filo, ejerciendo una presión constante y, a veces, agobiante. Quizás esta comunicación a través de un abogado sea una forma inteligente y estratégica de tomar el control de la narrativa, de comunicar la noticia en sus propios términos, de asegurarse de que el mensaje sea preciso, y de evitar que los rumores y las especulaciones erróneas sigan distorsionando la realidad. Es una estrategia para evitar que el circo mediático se descontrole y para dar un mensaje oficial, coherente y unificado que establezca las bases de lo que está sucediendo en sus vidas. También es fascinante pensar en las repercusiones que esto tendrá en sus carreras profesionales. Un matrimonio o un compromiso de por vida podría significar un cambio en su dinámica profesional, en la forma en que abordan sus proyectos y en cómo son percibidos por el público y la industria. ¿Seguirán trabajando juntos en futuras producciones? ¿Se enfocarán en proyectos individuales, apoyándose mutuamente desde la esfera privada? Lo que sí podemos asegurar con total certeza es que su base de fans estará más unida que nunca, celebrando y apoyando esta nueva etapa de sus vidas, y esperando con ansias cada uno de sus próximos pasos. Para los que seguimos de cerca la cultura turca, la industria del entretenimiento y por supuesto, el apasionante mundo de las telenovelas y las series turcas, esta noticia es realmente emocionante y esperanzadora. Hemos visto a Demet y Can crecer como artistas a lo largo de los años, hemos sido testigos de su evolución profesional y personal, y ahora, la posibilidad de verlos dar un paso tan importante y trascendental en su vida personal, de consolidar su amor, es algo que nos llena de alegría, de expectación y de buenos deseos. El hecho de que la información provenga del entorno legal de Demet añade un matiz de seriedad y formalidad que no podemos ignorar, y que nos invita a tomarnos esta posibilidad muy en serio. Ahora, mientras esperamos confirmaciones oficiales, mientras la maquinaria mediática sigue analizando cada ángulo de esta noticia, lo que podemos hacer, como seguidores y analistas, es reflexionar sobre lo que esta noticia podría significar para ellos y para el público.
Si Demet Özdemir, a través de su equipo legal y con un comunicado tan directo, está diciendo que es hora de casarse, es muy probable que esto esté dirigido, de manera implícita o explícita, a Can Yaman, y que sea una señal clara de sus intenciones, de su deseo de un futuro compartido y de un compromiso que va más allá de la amistad. Es una declaración audaz, cargada de significado, y estamos aquí, en este canal, para seguir cada uno de sus pasos, para desglosar cada detalle y para mantenerlos informados de todo lo que suceda. En resumen, tenemos una comunicación intrigante y poderosa proveniente del ámbito legal de Demet Özdemir que sugiere fuertemente, de manera casi irrefutable, un inminente matrimonio. Y el principal candidato para este enlace nupcial, según todos los indicios, las señales y la química que trascendió la pantalla, es el carismático y mundialmente famoso Can Yaman. La forma en que esta noticia ha salido a la luz es tan inesperada, tan poco convencional y tan cargada de significado, que sin duda, mantendrá a todos hablando, especulando y esperando con ansias el próximo capítulo de esta fascinante historia. Y bueno, mis queridos amigos, esto es todo por el vídeo de hoy. Ha sido un placer absoluto compartir esta noticia tan candente, tan jugosa y tan esperada con todos ustedes. Como siempre, agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este análisis, que hayan compartido este tiempo conmigo desmenuzando cada detalle. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que Demet y Can se casarán? ¿Qué les parece la forma en que se ha comunicado esta posible gran noticia? ¿Les sorprende, les emociona, les deja con dudas? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que leo todos y cada uno de ellos, y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció informativo, entretenido y les gustaría ver más noticias exclusivas, análisis profundos y primicias del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares y en todas sus redes sociales, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias del mundo del espectáculo. Hasta pronto.